Muy buenas tardes, amables televidentes, bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy viernes 11 del mes de octubre del año 2024. Este viernes, señores, concluye la semana. Y déjenme decirle algo, que yo no recuerdo en lo que tengo de vida haber visto una semana tan convulsa. Esta ha sido una semana completamente movida y yo le digo que no recuerdo haberlo vivido nunca porque, en primer lugar, el gobierno hace un anuncio de varias reformas en la que se incluye la constitucional, la reforma laboral, una reforma fiscal. También hay un movimiento donde el gobierno públicamente dijo que iba por lo menos a deportar unos 10,000 nacionales haitianos, y la verdad es que con todo este movimiento que ha visto, al margen también del caso ese de la operación Camaleón, en la cual ya hay personas que están pagando una medida de coerción de unos 18 meses de prisión, que dicho sea de paso, Jochi Gómez, y lo repito, Gómez, porque hubo un periódico que tituló Vicente, y es Jochi Gómez y Hugo Vera, todavía permanecen en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. También del caso de Jean Alain se pospuso la audiencia en el día de hoy. El caso, señores, es que los anuncios que se hicieron en esta semana pudieran marcar un antes y un después en la vida histórica de la República Dominicana. Nosotros hemos visto cómo parte de la oposición ha manifestado que las modificaciones que se le hacen a la Constitución en este momento son insulsas y que realmente no merece que se lleve a cabo una modificación constitucional. Pero resulta que aquellos que dicen que no hace falta una modificación constitucional eran aquellos que hace poco querían incluso violar la misma Constitución de la República y modificarla para su provecho personal. Eso mismo, que no le ven ningún tipo de importancia a la modificación constitucional, fueron los que parieron unos jueces de alta corte para no perseguir la corrupción ni el crimen organizado. Fueron esos mismos que tenían un procurador general de la República como Jean Alain, que hoy está purgando cárcel por una serie de imputaciones que se hacen en su contra. Entonces, si nosotros partimos de todo esto que hemos dicho, que de manera negativa han afectado al país, yo pienso en términos personal que sí vale la pena hacer una modificación constitucional, petrificar lo que es el continuismo más allá de 2 periodos consecutivos en el poder de cualquier mandatario, y evitar precisamente que la Constitución no se preste a este tipo de juego. Fíjense cómo aquellas personas que hoy se oponen a la reforma constitucional, ya uno de ellos ha gobernado durante 3 periodos de gobierno y todavía sigue ahí y quiere continuar. Imagínense ustedes que no haya relevo generacional en nuestros líderes políticos. ¿Qué sería del país? Nosotros vimos a un Leonel Fernández que creyó que él era el Mesías y que podía solucionar todos los problemas de la nación, y lo que hizo fue enajenar la mayoría del patrimonio público que tenía el Estado Dominicano, privatizarlo con una política neoliberal, y pudiéramos decir
que de manera maliciosa se vendieron a precio de vaca muerta todas esas empresas estatales. Luego vimos que fue sucedido por el gobierno de Danilo Medina, que trajo algunas transformaciones al país y que, dicho sea de paso, la población le brindó el favor de escogerlo con la votación más alta que un candidato presidencial ha obtenido, porque se entendió que estaba haciendo un gobierno correcto, un gobierno frugal, pero cuando sale del poder, entonces la población dominicana se pudo dar cuenta y comprobar que dentro de su gobierno, en su anillo, en su entorno más cercano, incluyendo sus propios familiares, se estaban cometiendo una serie de actos de corrupción que hoy lo tienen sometido a medida de coerción a todo su entorno, incluyendo sus familiares. Luego, el presidente Luis Abinader asume al poder, manda un mensaje claro en contra de la lucha de la corrupción. Sin embargo, ya vimos que en esta semana, dos personas que se ligan mucho a su gobierno, se le conoció medida de coerción y tienen una privación como medida de 18 meses de prisión en la cárcel de Najayo. Y si nosotros nos ponemos a escudriñar, pudiéramos darnos cuenta que la corrupción forma parte de nuestra cultura, así como el dominicano tiene dentro de su bandera alimentaria el plátano y el arroz. Así está increpada la corrupción en nuestro país. Y ustedes se imaginan que después de 2 periodos, el presidente Luis Abinader no hubiese tenido una visión tan clara de pedir la modificación constitucional para él mismo restringirse de poder continuar en el poder y quitarse poder, valga la redundancia, para la creación de un ministerio público independiente y que, contrario a lo que hicieron los 2 últimos mandatarios, decida permanecer en el poder ahí por un largo tiempo. Yo pienso que no, que eso le hace daño a la salud democrática de la nación y que la alternación del poder es una vía saludable. Así como los ríos cambian el agua y su cauce, así como el ser humano necesita alimentarse y digerir los alimentos que se come y expulsarlos, así necesitan las sociedades que la democracia avance, que la corrupción se termine, y ustedes podrán darse cuenta algún día si lo que le estamos diciendo es cierto, que pudiera darse el caso de que quien asuma el poder no sea probablemente la misma corriente política, sino que en un momento determinado llegue una corriente alterna y ustedes verán que se podrían detectar muchos actos de corrupción y finalmente la sanción a todas esas inconductas que durante mucho tiempo han ocurrido en la República Dominicana serán lo que marcarán la pauta para nuestro desarrollo. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, la red Camaleón es una red, valga la redundancia, a la cual se le atribuye tener unos vínculos muy fuertes con el Estado Dominicano. Ustedes han podido ver el desenlace judicial donde hay varias personas sometidas, inclusive ya personas condenadas a una medida de coerción de unos 18 meses de prisión en la cárcel de Najayo. Entonces, eso ha desatado
una andanada de comentarios, de dudas, y se piensa que personas ligadas a la administración del gobierno, a la presidencia, tenga vinculación con esa red. Vamos a escuchar lo que dice Joel Santos. Señor director, ayúdenos con las imágenes. No tiene nada que ver con el proceso que se está siguiendo. El Ministerio de la Presidencia tiene que cumplir con el rol de agenciar recursos para todos los proyectos. El artículo 29 de lo que tiene que ver con el IDAC especifica claramente que el Poder Ejecutivo tiene la potestad de movilizar los excedentes del IDAC para promocionar, para trabajar proyectos. Claramente eso fue realizado con todo ese proceso. Yo sugiero que lo que hacen esos comentarios, que se lea la ley. Unas 7 personas continúan detenidas este jueves a la espera del conocimiento de medidas de coerción por supuesta desviación de unos 1.200 millones de pesos del Intran. Miren, señores, vamos a cambiar de tema. Cuando se empezó a construir la autopista de San Isidro, que dicho sea de paso está muy hermosa, nosotros pudimos detectar y a tiempo anunciamos que se habían cometido algunos errores porque los distanciamientos entre el área que pudiéramos decir las marginales eran bastante extensos. En ese momento, los argumentos que tenía el Ministerio de Obras Públicas era que se iban a elaborar varios pasos a desnivel que le iban a permitir a la gente cruzar de un lado a otro. Pues déjenme decirles, señores, que eso se quedó en simple enunciado. Y de los 14 que anunciaron, solo hay uno frente a la zona franca de San Isidro porque coincide con un centro escolar. Los demás no lo hicieron. Lo que se hizo fue en algunos de esos tramos que esos muros de New Jersey en algunos lados fueron quitados y como los motoristas, que todo el mundo sabe, con el nivel de intolerancia que se manejan, de imprudencia, se metían por ahí, hubo varios accidentes, entonces eso representaba un peligro, porque un conductor que venga a una alta velocidad puede prevenir a alguien que salga de una esquina, de una red semafórica o lo que sea, pero no a alguien que de repente le salga por un callejón. Entonces, ¿qué hicieron con esos motoristas? Igual que como hacen en algunos campos cuando tienen unos chivos grameros que le ponen un palo aquí en el medio que no pueden atravesar la empalizada. Allí pusieron unos tubos que no quepa el timón de un motor y la gente tiene que cruzar la vía metiéndose, trillando esos caminitos, que no fue lo que se prometió. Entonces, eso es algo que realmente ha de tomarse en consideración y que ojalá que las autoridades le den cumplimiento a esa promesa que hicieron. Pero la otra cosa también es que en dirección este a oeste, en la autopista de San Isidro, hay varios residenciales. Entonces, cuando una gente de esa sale de un residencial, se ve obligado, porque nada más hay una sola vía, a dar una vuelta bastante lejos para poder hacer un retorno. En la mayoría de los sitios, sobre todo cuando hay tránsito y hay ruta del transporte, esas marginales son de 2 vías para que las personas que viven en esos apartamentos tengan un mayor desenvolvimiento en sus diligencias personales. Ya
los que quieren correr o tener un poquito más de libertad de manera expresa, bueno, pues usan la vía principal. De manera pues que he querido dejar eso en claro, a ver si las autoridades toman en cuenta lo que le estamos diciendo y mejoran esa autopista de San Isidro, porque la verdad es que el caos cada vez se torna más difícil. Miren, señores, nosotros estuvimos hablando ayer de la presentación del proyecto del Código Laboral, al cual se le pretende hacer varias modificaciones, y dentro de esas modificaciones está la prohibición del uso de teléfono y computadora a modo personal. Señor director, ayúdenos con las imágenes. El proyecto que el gobierno deposita hoy no es el proyecto del gobierno dominicano, es el proyecto del país. El Congreso Nacional ha sido apoderado de 3 de las más importantes propuestas del programa de reformas contempladas por el presidente Abinader para ejecutar en este cuatrenio. A la constitucional y la fiscal ahora le sigue la que sugiere un amplio proceso de modernización del Código de Trabajo de 1992. Con este proyecto, los excesos y abusos ilegales, por ejemplo, de embargos, deben desaparecer. Presentada a través del Senado por un equipo de técnicos laboristas que encabezó el ministro de Trabajo Miguel de Camps, la propuesta instituye el teletrabajo, agrega un día más a las vacaciones a partir de los 3 años, amplía los derechos de las trabajadoras domésticas con su inclusión al sistema de seguridad social, incrementa en un 100% la licencia de paternidad, reafirma la normativa que exige el empleo de una relación de 80 trabajadores nacionales por cada 20 extranjeros, elimina todas las acciones temerarias contra los trabajadores y limita el tema de los embargos y retención de los salarios como medida administrativa contra los empleados. El proyecto de modernización del antiguo código establece asimismo una serie de prohibiciones que impactan a los servidores. Le prohíbe presentarse en estado de embriaguez o cualquier otra condición similar, también portar armas, salvo las excepciones que establece la ley para ciertos empleados. Prohíbe las colectas internas, también usar aparatos electrónicos de la empresa para asuntos personales, realizar actividades que no estén vinculadas al trabajo asignado y comportamientos que puedan poner en peligro la seguridad de los trabajos. Según el texto, incumplir con los requisitos establecidos en la norma puede ser razones para que el empleador considere la situación del infractor en la empresa. El proyecto de reforma al Código Laboral y su Ley 16-92, según el texto enviado al Congreso, busca modernizar la legislación laboral y mejorar la relación entre trabajadores y empleadores, promoviendo un entorno laboral más justo y competitivo. Nelson Mateo, R. Yo pienso que dentro de esa misma reforma se le debe poner garra a ese código para que los empleadores que no respeten el 80-20 puedan recibir sanciones por el Ministerio de Trabajo, porque no hay la suficiente fortaleza como para poder, vamos a decir, imponerle una serie de sanciones que coarten al empleador de violar la ley. Eso le hace falta a ese código. Además, déjenme decirle algo, miren, el presidente de la República ha introducido una serie de reformas que son bastante amplias. Nosotros vivimos en un país democrático, independientemente de que elegimos al presidente Luis Abinader para dirigir los destinos del país y ser nuestro representante, no significa en modo alguno que si el gobierno adopta una posición que no goza de la simpatía de la población tenga de una manera estoica que recibirla. Yo le digo esta parte porque todo el mundo tiene derecho a defenderse. Y si nosotros hemos tenido un presidente en toda la historia que sabe escuchar a la persona y retroceder
cuando hay que hacerlo. Ese ha sido el presidente Luis Abinader. Yo entiendo que los ministros y funcionarios de este gobierno tienen que salir a defender la reforma que está haciendo el presidente de la República. De eso estamos claros. Ahora bien, estamos claros de que tienen que defenderla, pero también hay que escuchar a las personas que disienten. Hay una serie de sectores que le están haciendo crítica a esa reforma naturalmente. Nadie quiere ser tocado, pero hay que escucharlo, ¿eh? No se puede asumir una actitud chabacana. Sigmund Freud le responde a la oposición con relación a las reformas y luego venimos nuevamente con un comentario. Ayúdenos con las imágenes. El ministro de Administración Pública, Sigmund Freud, salió a defender hoy la ola de reformas que realiza el gobierno del presidente Luis Abinader y que lo han llevado a depositar ante el Congreso una propuesta de reforma fiscal y más recientemente una laboral en momentos en que la Asamblea Nacional conoce una reforma constitucional. El funcionario dijo que el presidente está cumpliendo sus promesas y le sugirió acelerar el paso porque los cambios no se detendrán. De igual modo, recordó que fue parte de las promesas de campaña hechas por el presidente Luis Abinader al electorado. Miren, perfecto. Yo le digo, señores, que a la población hay que escucharla, porque llega un momento en que los gobiernos gozan de ciertos niveles de popularidad que entienden que el soberano, que es el pueblo, lo va a apoyar de manera incondicional en todas las circunstancias, y no es así. Yo le digo esto porque la población dominicana en un momento determinado se empoderó en un tema, en el tema de la educación. Y le planteaba al doctor Leonel Fernández que había que aumentar el presupuesto para la educación. Él se hizo del caso omiso y nunca le prestó atenciones a ese reclamo. Bueno, pues la gente empezó a marchar, empezó a protestar, y esa marcha que iniciaron con 2 o 3 personas frente al Palacio Presidencial, cada día encontraba más adeptos y cada vez se iba haciendo mayor el grupo hasta que esa marcha se hizo multitudinaria, y eso tuvo mucho que ver con que el presidente Fernández saliera del poder. De igual manera, la población le reclamaba al presidente Danilo Medina que pusiera un freno a la corrupción de su gobierno y a la impunidad con la cual contaban muchos de sus ministros. Tampoco prestó atención y la gente se fue a la Plaza de la Bandera, y algo que comenzó como muy pequeño se fue convirtiendo en algo gigante, y eso provocó la salida del presidente de la República. Nosotros vimos una vez que cuando Hipólito era presidente, la población le pedía que tratara de resolver la situación, porque estaba un poco apretada. La movida económica estaba apretada, entonces le decían: mire, señor presidente, lo que tenían que salir a la calle a buscar el día dura, la calle está dura, súbanse a la acera. Esa fue la respuesta: si la calle está dura, súbanse a la acera. Y finalmente Hipólito también llegó a concertar
un momento de impopularidad. En una ocasión, la situación económica y los artículos de primera necesidad también estaban en una situación difícil como se encuentran ahora, que también había que hacer una reforma. Y al doctor Salvador Jorge Blanco le dijo que la gente no podía ni siquiera comer arroz. Y él dijo, sí, el que no pueda comer arroz, que coma piedra. Y esa palabra le pesó. Ahora nosotros estamos sometidos a una serie de reformas impulsadas por el presidente Luis Abinader. A esa reforma todos los sectores conscientes del país saben que había que hacerlo, porque eso incluso fue una promesa de campaña de todos los precandidatos y todos conocemos de las alocuciones hechas por lo que hoy la critican, diciendo que había que aprobarla. Entonces, en esta ocasión, lo que hay es que tener un poquito de paciencia, explicarle con calma a la población cuáles son los beneficios que debe de tener, que va a tener esta reforma y la importancia. No podemos, bajo ningún concepto, creer que la población debe aceptar esto a rajatabla. Más, yo pienso que el presidente de la República debe hablarle a la población lo antes posible. Él es una persona que tiene buena oratoria, goza de mucha popularidad y tiene que detallar con lujo todo lo que se va a obtener en esta reforma para que nosotros salgamos bien y que no se desborden los ánimos y la desesperación de mucha gente. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, la red Camaleón es una red, valga la redundancia, a la cual se le atribuye tener unos vínculos muy fuertes con el Estado Dominicano. Ustedes han podido ver el desenlace judicial donde hay varias personas sometidas, inclusive ya personas condenadas a una medida de coerción de unos 18 meses de prisión en la cárcel de Najayo. Entonces, eso ha desatado una andanada de comentarios, de dudas, y se piensa que personas ligadas a la administración del gobierno, a la presidencia, tenga vinculación con esa red. Vamos a escuchar lo que dice Joel Santos. Señor director, ayúdenos con las imágenes. No tiene nada que ver con el proceso que se está siguiendo. El Ministerio de la Presidencia tiene que cumplir con el rol de agenciar recursos para todos los proyectos. El artículo 29 de lo que tiene que ver con el IDAC especifica claramente que el Poder Ejecutivo tiene la potestad de movilizar los excedentes del IDAC para promocionar, para trabajar proyectos. Claramente eso fue realizado con todo ese proceso. Yo sugiero que lo que hacen esos comentarios, que se lea la ley. Unas 7 personas continúan detenidas este jueves a la espera del conocimiento de medidas de coerción por supuesta desviación de unos 1.200 millones de pesos del Intran. Miren, señores, vamos a cambiar de tema. Cuando se empezó a construir la autopista de San Isidro, que dicho sea de paso está muy hermosa, nosotros pudimos detectar y a tiempo anunciamos que se habían cometido algunos errores porque los distanciamientos entre el área
que pudiéramos decir las marginales, eran bastante extensos. En ese momento, los argumentos que tenía el Ministerio de Obras Públicas era que se iban a elaborar varios pasos a desnivel que le iban a permitir a la gente cruzar de un lado a otro. Pues déjenme decirles, señores, que eso se quedó en simple enunciado. Y de los 14 que anunciaron, solo hay uno frente a la zona franca de San Isidro porque coincide con un centro escolar. Los demás no lo hicieron. Lo que se hizo fue en algunos de esos tramos que esos muros de New Jersey en algunos lados fueron quitados y como los motoristas, que todo el mundo sabe, con el nivel de intolerancia que se manejan, de imprudencia, se metían por ahí, hubo varios accidentes, entonces eso representaba un peligro, porque un conductor que venga a una alta velocidad puede prevenir a alguien que salga de una esquina, de una red semafórica o lo que sea, pero no a alguien que de repente le salga por un callejón. Entonces, ¿qué hicieron con esos motoristas? Igual que como hacen en algunos campos cuando tienen unos chivos grameros que le ponen un palo aquí en el medio que no pueden atravesar la empalizada. Allí pusieron unos tubos que no quepa el timón de un motor y la gente tiene que cruzar la vía metiéndose, trillando esos caminitos, que no fue lo que se prometió. Entonces, eso es algo que realmente ha de tomarse en consideración y que ojalá que las autoridades le den cumplimiento a esa promesa que hicieron. Pero la otra cosa también es que en dirección este a oeste, en la autopista de San Isidro, hay varios residenciales. Entonces, cuando una gente de esa sale de un residencial, se ve obligado, porque nada más hay una sola vía, a dar una vuelta bastante lejos para poder hacer un retorno. En la mayoría de los sitios, sobre todo cuando hay tránsito y hay ruta del transporte, esas marginales son de 2 vías para que las personas que viven en esos apartamentos tengan un mayor desenvolvimiento en sus diligencias personales. Ya lo que quieren correr o tener un poquito más de libertad de manera expresa, bueno, pues usan la vía principal. De manera pues que he querido dejar eso en claro, a ver si las autoridades toman en cuenta lo que le estamos diciendo y mejoran esa autopista de San Isidro, porque la verdad es que el caos cada vez se torna más difícil. Miren, señores, nosotros estuvimos hablando ayer de la presentación del proyecto del Código Laboral, al cual se le pretende hacer varias modificaciones, y dentro de esas modificaciones está la prohibición del uso de teléfono y computadora a modo personal. Señor director, ayúdenos con las imágenes. El proyecto que el gobierno deposita hoy no es el proyecto del gobierno dominicano, es el proyecto del país. El Congreso Nacional ha sido apoderado de 3 de las más importantes propuestas del programa de reformas contempladas por el presidente Abinader para ejecutar en este cuatrenio. A la constitucional y la fiscal ahora le sigue la que sugiere un amplio proceso de modernización del Código de Trabajo de 1992. Con este proyecto, los excesos y abusos ilegales, por ejemplo, de embargos,
deben desaparecer. Presentada a través del Senado por un equipo de técnicos laboristas que encabezó el ministro de Trabajo Miguel de Camps, la propuesta instituye el teletrabajo, agrega un día más a las vacaciones a partir de los 3 años, amplía los derechos de las trabajadoras domésticas con su inclusión al sistema de seguridad social, incrementa en un 100% la licencia de paternidad, reafirma la normativa que exige el empleo de una relación de 80 trabajadores nacionales por cada 20 extranjeros, elimina todas las acciones temerarias contra los trabajadores y limita el tema de los embargos y retención de los salarios como medida administrativa contra los empleados. El proyecto de modernización del antiguo código establece asimismo una serie de prohibiciones que impactan a los servidores. Le prohíbe presentarse en estado de embriaguez o cualquier otra condición similar. También portar armas, salvo las excepciones que establece la ley para ciertos empleados. Prohíbe las colectas internas. También usar aparatos electrónicos de la empresa para asuntos personales, realizar actividades que no estén vinculadas al trabajo asignado y comportamientos que puedan poner en peligro la seguridad de los trabajos. Según el texto, incumplir con los requisitos establecidos en la norma puede ser razones para que el empleador considere la situación del infractor en la empresa. El proyecto de reforma al Código Laboral y su Ley 16-92, según el texto enviado al Congreso, busca modernizar la legislación laboral y mejorar la relación entre trabajadores y empleadores, promoviendo un entorno laboral más justo y competitivo. Nelson Mateo, R. Yo pienso que dentro de esa misma reforma se le debe poner garra a ese código para que los empleadores que no respeten el 80-20 puedan recibir sanciones por el Ministerio de Trabajo, porque no hay la suficiente fortaleza como para poder, vamos a decir, imponerle una serie de sanciones que coarten al empleador de violar la ley. Eso le hace falta a ese código. Además, déjenme decirle algo, miren, el presidente de la República ha introducido una serie de reformas que son bastante amplias. Nosotros vivimos en un país democrático, independientemente de que elegimos al presidente Luis Abinader para dirigir los destinos del país y ser nuestro representante, no significa en modo alguno que si el gobierno adopta una posición que no goza de la simpatía de la población tenga de una manera estoica que recibirla. Yo le digo esta parte porque todo el mundo tiene derecho a defenderse. Y si nosotros hemos tenido un presidente en toda la historia que sabe escuchar a la persona y retroceder cuando hay que hacerlo, ese ha sido el presidente Luis Abinader. Yo entiendo que los ministros y funcionarios de este gobierno tienen que salir a defender la reforma que está haciendo el presidente de la República. De eso estamos claros. Ahora bien, estamos claros de que tienen que defenderla, pero también hay que escuchar a las personas que disienten. Hay una serie de sectores que le están haciendo crítica a esa reforma naturalmente. Nadie quiere ser tocado, pero hay que escucharlo, ¿eh? No se puede asumir una actitud chabacana. Sigmund Freud le responde a la oposición con relación a las reformas y luego venimos nuevamente con un comentario. Ayúdenos con las imágenes. El ministro de Administración Pública, Sigmund Freud, salió a defender hoy la ola de reformas que realiza el gobierno del presidente Luis Abinader y que lo han llevado a depositar ante el Congreso una propuesta de reforma fiscal y más recientemente una laboral en momentos en que la Asamblea Nacional conoce una reforma constitucional. El funcionario dijo que el presidente está cumpliendo sus promesas
y les sugirió acelerar el paso porque los cambios no se detendrán. De igual modo, recordó que fue parte de las promesas de campaña hechas por el presidente Luis Abinader al electorado. Miren, perfecto. Yo le digo, señores, que a la población hay que escucharla, porque llega un momento en que los gobiernos gozan de ciertos niveles de popularidad que entienden que el soberano, que es el pueblo, lo va a apoyar de manera incondicional en todas las circunstancias, y no es así. Yo le digo esto porque la población dominicana en un momento determinado se empoderó en un tema, en el tema de la educación. Y le planteaba al doctor Leonel Fernández que había que aumentar el presupuesto para la educación. Él se hizo del caso omiso y nunca le prestó atenciones a ese reclamo. Bueno, pues la gente empezó a marchar, empezó a protestar, y esa marcha que iniciaron con 2 o 3 personas frente al Palacio Presidencial, cada día encontraba más adeptos y cada vez se iba haciendo mayor el grupo hasta que esa marcha se hizo multitudinaria, y eso tuvo mucho que ver con que el presidente Fernández saliera del poder. De igual manera, la población le reclamaba al presidente Danilo Medina que pusiera un freno a la corrupción de su gobierno y a la impunidad con la cual contaban muchos de sus ministros. Tampoco prestó atención y la gente se fue a la Plaza de la Bandera, y algo que comenzó como muy pequeño se fue convirtiendo en algo gigante, y eso provocó la salida del presidente de la República. Nosotros vimos una vez que cuando Hipólito era presidente, la población le pedía que tratara de resolver la situación, porque estaba un poco apretada. La movida económica estaba apretada, entonces le decían: mire, señor presidente, lo que tenían que salir a la calle a buscar el día dura, la calle está dura, súbanse a la acera. Esa fue la respuesta: si la calle está dura, súbanse a la acera. Y finalmente Hipólito también llegó a concertar un momento de impopularidad. En una ocasión, la situación económica y los artículos de primera necesidad también estaban en una situación difícil, como se encuentran ahora, que también había que hacer una reforma. Y al doctor Salvador Jorge Blanco le dijo que la gente no podía ni siquiera comer arroz. Y él dijo: sí, el que no pueda comer arroz, que coma piedra. Y esa palabra le pesó. Ahora nosotros estamos sometidos a una serie de reformas impulsadas por el presidente Luis Abinader. A esa reforma todos los sectores conscientes del país saben que había que hacerlo, porque eso incluso fue una promesa de campaña de todos los precandidatos, y todos conocemos de las alocuciones hechas por lo que hoy la critican, diciendo que había que aprobarla. Entonces, en esta ocasión, lo que hay es que tener un poquito de paciencia, explicarle con calma a la población cuáles son los beneficios que debe de tener, que va a tener esta reforma, y la importancia. No podemos, bajo ningún concepto, creer que la población debe aceptar esto a rajatabla. Más, yo pienso que el presidente de la República
debe hablarle a la población lo antes posible. Él es una persona que tiene buena oratoria, goza de mucha popularidad y tiene que detallar con lujo todo lo que se va a obtener en esta reforma para que nosotros salgamos bien y que no se desborden los ánimos y la desesperación de mucha gente. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve.